¿Qué tal, jóvenes? Les saludo una vez más el profesor Salomón en el curso de física. Vamos a continuar desarrollando nuestro curso y esta vez llegamos al capítulo de la estática. Vamos a empezar el estudio de la mecánica entonces, jovencitos. A ver, ¿qué es la estática? Yo sé que la estática nos da una idea de que algo está quieto, ¿cierto? Y sí, también tiene que ver con eso, jóvenes, ¿ya? Ustedes cuando lleguen a la universidad y si es que siguen alguna carrera de ingeniería, van a llevar quizás durante todo un semestre la cátedra de estática, jóvenes. ¿Qué es la estática entonces? La estática, joven, es la parte de la física que va a estudiar las condiciones mecánicas, tanto internas como externas, de un cuerpo debe tener para lograr el equilibrio mecánico. ¿Dónde se aplica? Por ejemplo, en las edificaciones, jóvenes. Cuando ustedes observan, por ejemplo, una columna ahí en tu casa, el ingeniero que ha dimensionado el tamaño de esa columna, el ancho, ¿cierto? Su espesor, el alto y todo eso, ha tenido que considerar qué fuerzas van a cargar. Cuando uno hace un edificio, jóvenes, tiene que considerar, por ejemplo, cuánto es el peso de la losa, ¿no? Le decimos techo, ¿cierto? Las personas que van a estar, por ejemplo, si voy a construir un local de recepciones de un segundo piso y va a haber unas 200 personas y el promedio de kilogramos o de masa sería 60 kilogramos, estamos hablando de 200 por 60 de 12.000, ¿cierto? De 12 toneladas. Y todo ese peso va a ser cargado luego sobre las columnas y eso se tiene que considerar para los dimensionamientos. Obviamente va a hacer uso luego de otros conocimientos, ¿cierto? Como la ciencia de los materiales, seguramente la parte del estudio del concreto y demás, jóvenes, pero la estática es la parte que nos fundamenta el estudio de las fuerzas y demás sobre las construcciones, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, empezamos, jovencitos. Yo dije la estática, que es la parte de la física que estudia las condiciones mecánicas que debe tener un cuerpo para lograr ¿qué cosa? El equilibrio mecánico. ¿Qué es el equilibrio mecánico entonces? Decimos, el equilibrio mecánico, joven, es el estado en el cual un cuerpo no experimenta aceleración, ¿ya? O sea, decimos que un cuerpo está en equilibrio mecánico cuando ese cuerpo no presenta aceleración. Quiere decir que su aceleración lineal, ¿recuerdas? Es igual a 0. Y si estuviera girando, la aceleración angular es igual a 0. O sea, un cuerpo, ¿cuándo está en equilibrio mecánico? Cuando no experimenta aceleración. Si el cuerpo no posee aceleración, entonces decimos que ha logrado ¿qué cosa? El equilibrio mecánico. Entonces nos vamos a encontrar en tres casos principalmente. Mira, ¿cómo cuál, profe? Primero, jovencito, cuando el cuerpo está en reposo permanente. Mira, cuando un cuerpo está en reposo permanente, o sea, o reposo continuo, podemos decir. Ahí, joven, está en equilibrio mecánico, ¿ya? No cuando está en un reposo instantáneo, ¿ya? Por ejemplo, en movimiento vertical de caída libre. El cuerpo sube. En su altura máxima, ¿cuánto vale su velocidad? 0. Pero entonces está en equilibrio mecánico. No. ¿Por qué no está en equilibrio mecánico, profe, si su velocidad vale 0 en la altura máxima? No, es que sigue experimentando aceleración. Recuerda que yo sé que el equilibrio mecánico, o sea, la estática nos da a entender que algo está quieto, ¿cierto? Pero la definición formal del equilibrio mecánico es que el cuerpo, ¿qué cosa? No experimente aceleración. Entonces, un cuerpo cuando está en reposo continuo, está en equilibrio mecánico. Entonces, cuando está en reposo continuo, decimos que el cuerpo ha logrado el equilibrio mecánico. Pero también, joven, el cuerpo puede lograr el equilibrio mecánico cuando se mueve. O sea, un cuerpo en movimiento, profe, ¿puede estar en equilibrio mecánico? Por supuesto que sí. Un cuerpo en movimiento también puede lograr el equilibrio mecánico. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, jovencito, si un cuerpo se mueve a velocidad constante, te pregunto, jovencito, ¿cuánto vale su aceleración? Profe, si se mueve a velocidad constante, su aceleración es 0. Como su aceleración es 0, entonces está en equilibrio mecánico. Entonces también un cuerpo a velocidad constante logra el equilibrio mecánico. Ahora nosotros comúnmente llamamos a esto MRU, ¿cierto? Pero ya es un nombre de ese movimiento a velocidad constante, ¿cierto? Entonces, jovencito, decimos, ¿no? Si un cuerpo está en reposo continuo, está en equilibrio mecánico. Si se está moviendo a velocidad constante, está en equilibrio mecánico. Ahora, si se trata de un cuerpo que está está girando, perdón, ¿ya? Está revolucionando ahí. Está girando respecto a su centro, digamos. Para que logre el equilibrio mecánico, joven, su velocidad angular tiene que ser constante, ¿no? El equilibrio de rotación. ¿Ya? En cualquiera de los casos, entonces, el cuerpo ha logrado el equilibrio mecánico. ¿Ve? Cuando está en reposo continuo, equilibrio mecánico. Si se mueve a velocidad constante, equilibrio mecánico. Si está girando, ¿cierto? Si está en movimiento rotacional así,
a velocidad angular constante, equilibrio mecánico. ¿Por qué pongo esto, joven? Porque ya sé, la definición dice, ¿no? Equilibrio mecánico es el estado en el cual el cuerpo no experimenta aceleración. Y a veces olvidamos esto y en algunos problemas no te van a decir que el cuerpo está en equilibrio mecánico, sino te van a decir, el cuerpo se mueve a velocidad constante. Entonces, velocidad constante. Y uno dice, profe, ahora no me sale, como que falta algún dato. No, no es que falta un dato, sino que si te dice que está a velocidad constante, está en equilibrio mecánico. No te olvides entonces. ¿Qué es el equilibrio mecánico? Profe, es el estado en el cual el cuerpo no experimenta aceleración alguna. O sea, su aceleración lineal, cero. Aceleración angular, cero, ¿cierto? ¿Y cómo lo manifiesta? Puede ser un cuerpo en reposo, como los edificios, ¿cierto? Un cuerpo que se mueve a velocidad constante o un cuerpo que gira a velocidad angular constante, ¿ya? Entonces, eso serían, jovencitos, los casos que vamos a encontrar del equilibrio mecánico. Entonces, seguimos. Ahora vamos a aprender a hacer el diagrama del cuerpo libre. Dije hace un momento, jóvenes, que en la estática va a estudiar, ¿cierto?, las condiciones mecánicas. Vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, para hacer eso, tenemos que aprender a construir el DCL, el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama del cuerpo libre? El diagrama del cuerpo libre, joven, es la representación gráfica, ¿ya?, del cuerpo aislado de su realidad, en el cual se indica todas las fuerzas que actúan sobre este. Por ejemplo, vamos a construir el DCL, el diagrama del cuerpo libre de este bloque. Entonces, para hacer su diagrama de cuerpo libre, yo lo voy a aislar de su realidad, o sea, lo voy a dibujar solito. Voy a hacer una representación gráfica, ahí está, ¿eh? Ahí está el cuerpo solito. Cuando digo que está aislado de su realidad, ya no le dibujo el piso, acá vemos un resorte, ¿cierto? Una cuerda, ya no dibujo así. Ahí está solo. Ahora, en este cuerpo aislado de su realidad, vamos a dibujar, jóvenes, las fuerzas que están actuando. ¿Qué fuerzas estarían actuando? En primer lugar, jovencito, ¿ya?, en todo cuerpo que presenta masa vertical hacia abajo, siempre va a actuar ¿quién? La fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad, que comúnmente los llaman peso, pero su nombre es fuerza de gravedad. Entonces, en todo cuerpo que presenta masa vertical hacia abajo, no importa si el cuerpo está de cabeza, inclinado, como en este caso, siempre la fuerza de gravedad está vertical hacia abajo. ¿Y cómo se calcula? Es simplemente la masa por la gravedad. Así es, o sea, la masa del cuerpo. Por ejemplo, si fuera un cuerpo de 3 kilogramos y la gravedad vale 10, ¿cuánto sería su fuerza de gravedad? 3 por 10, 30 newton. ¿Cierto o no? De esa manera, ¿ok? ¿Qué más observas? Ah, profe, veo ahí, jóvenes, veo ahí un resorte y veo una cuerda, ¿cierto? Y yo sé que en este caso la cuerda está estirada. Y una cuerda, joven, una soga, por ejemplo, que comúnmente llamamos, se utiliza para jalar. Ahí hay una fuerza que vamos a denominar tensión, ¿ok? En esta cuerda vamos a encontrar entonces una fuerza de tensión que estaría de esta forma. He visto que algunos tienen complicaciones para dibujar el sentido de la fuerza de tensión en su cabeza, a veces lo dibujan al revés. Simplemente te voy a dar una forma bien práctica para identificar. Tú puedes usar una cuerda de bastón, o sea, una soga puedes usar de bastón. No, profe, no puedo usar. ¿Por qué? Porque no es rígido, ¿sí? ¿Para qué utilizas las cuerdas? Para jalar, ¿cierto? Entonces, las cuerdas siempre van a estar jalando a los cuerpos. Por ejemplo, a este bloquecito le estaría jalando así, hacia la izquierda y hacia abajo. Pero si me enfoco en la pared, ¿a dónde estaría jalando? Ah, profe, a la pared lo estaría jalando hacia arriba y a la derecha, ¿cierto? Entonces, puedes buscar la tensión siempre como jalando los cuerpos, ¿cierto? Ahora, el resorte sí, joven, tiene una peculiaridad, o sea, puede trabajar a compresión o a tracción. Mira, si yo tengo un resorte en mi mano y yo lo estiro, así, ¿qué va a hacer el resorte? El resorte quiere regresar a su forma, a su longitud natural y va a jalar a mi mano, ¿cierto? Pero si tengo un resorte en mis manos y lo logro comprimir, ¿qué hace el resorte? Va a empujar, ¿cierto? Entonces va a depender si el resorte está estirado o si está comprimido, ¿sí o no? En cualquiera de los casos. Entonces, en este caso, obviamente este resorte estaría estirado y va a estar jalando, ¿ya? Ya vamos a identificar, profe, ¿cómo se está jalando? O sea, va a depender en cada problema, ¿ya? Vamos a considerar que ahora está así, jalando, está trabajando, ¿ya? Está estirado. ¿Y cómo determino esta fuerza elástica, la fuerza que tiene el resorte? Joven, todo resorte tiene una constante elástica acá. Todo resorte tiene una constante elástica acá. Y vamos a terminar por la ley de Hall, que sería K por X. Donde K es la constante de elasticidad y X viene a ser, jovencitos, la deformación. ¿Ok? Ahí está. Hasta ahí estamos ok. ¿Qué otra fuerza habrá? Joven, como está en contacto con el piso, en las superficies, ¿ya? Las superficies van a generar una fuerza. Generalmente vamos a encontrar
una reacción. Como ahora estamos entrando recién en la estática, todavía no vamos a hablar de superficies rugosas, o sea, no vamos a hablar de rozamiento, vamos a considerar que este piso es liso. Entonces solo voy a tener la reacción normal. Voy a ver la fuerza normal, ¿ok? ¿Por qué se llama normal? Porque esta es perpendicular hacia el plano que está orientado. Esa es la reacción del piso, ¿cierto? Esta fuerza no va a aparecer, va a aparecer en las paredes, o sea, aparecen cuando un cuerpo está en contacto en paredes, con el piso, con los techos, ¿cierto? De forma perpendicular. ¿Ven? La reacción normal de forma perpendicular hacia el plano que está orientado. Otro concepto muy importante que tenemos que dominar en la estática, joven, es la tercera ley de Newton, o el llamado también el principio de acción y reacción, que me dice, joven, si un cuerpo ejerce una acción, o sea, una fuerza de acción sobre otro, porque ahora que tenemos muchachos, ejerce una acción sobre otro, este otro cuerpo genera una reacción del mismo módulo, pero en sentido contrario, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un muchacho que está entrenando box, ¿cierto? Entonces, estará aplicando una fuerza sobre la bolsa de arena, ¿cierto? Sobre la bolsa de arena. Entonces, ¿qué va a suceder? Durante el tiempo de interacción, o sea, digamos así, mientras estaban en contacto, joven, ya va a ocurrir lo siguiente, ¿eh? Acá estaría el muchacho generando una acción, ¿cierto o no? Y la bolsa reacciona con la misma intensidad, o sea, si el muchacho le da un golpe de 100 newton, la bolsa le responde con 100 newton al puño del muchacho, jóvenes. Eso es, digamos, a toda acción de un cuerpo sobre otro, le corresponde una reacción del mismo módulo, o sea, tienen el mismo valor. Si fuera 50 newton, 50 newton, pero en sentido contrario, ¿ven? Acá a la derecha y acá a la izquierda. Entonces, a este le vamos a llamar, esta fuerza sería la acción, ¿cierto? Acción. Y aquí tendríamos a la reacción. Eso es muy importante a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre cuando voy a separar cuerpos, ¿cierto? Cuerpos que están en interacción. ¿Ya? Muy bien, continuamos, jovencitos. Ya, continuamos. Por cierto, a alguien siempre le van a preguntar, ¿pero qué es la fuerza? Hablas de fuerza, ¿no? La fuerza, joven, es el resultado de la interacción. ¿Ya? La fuerza es el resultado de la interacción de dos cuerpos. ¿Ok? En mecánica definimos así. Yo sé que ahí van a entrar luego campos eléctricos, fuerzas magnéticas y todo, pero vamos a hablar, jóvenes, en la mecánica que la fuerza vendría a ser que el resultado de la interacción de dos cuerpos. ¿Ya? Muy bien, entonces ya conociendo esto, ahora sí podemos ingresar a definir la primera condición de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Si un cuerpo está en equilibrio mecánico, ¿qué va a cumplirse? Dice que si un cuerpo está en equilibrio mecánico, entonces la fuerza resultante sobre dicho cuerpo es nulo o es nula. Ya acá tenemos un cuerpo sobre el cual actúan n fuerzas. Si este cuerpo está en equilibrio mecánico, joven, al sumar y obtener el módulo de la fuerza resultante, ¿cuánto tendría? 0. Entonces, si un cuerpo está en equilibrio mecánico, ¿qué cosa voy a obtener? Ah, profe, la suma de todas sus fuerzas igual a 0. No te olvides, ¿ok? Entonces, de forma práctica podemos decir, si está en equilibrio mecánico, la suma de fuerzas va a ser igual a ¿qué? A 0. Recuerda que las fuerzas son magnitud vectorial, entonces por ende tenemos que hacer la suma vectorial. De forma práctica, joven, nosotros aquí, para resolver rápido los problemas decimos, si un cuerpo está en equilibrio mecánico, entonces la fuerza resultante es 0. Quiere decir que las fuerzas que van a la derecha es igual a las fuerzas que van a la izquierda. Y las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Si yo voy al mercado, por ejemplo, jóvenes, y hago compras, ¿cierto? No sé, compro papa, arroz, lo que sea, está en mi bolsa, y tengo suspendidas mis compras en el aire, ¿por qué razón está suspendido? Profe, porque estás ejerciendo una fuerza hacia arriba equivalente a la fuerza de gravedad de las compras, ¿cierto? Entonces, la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza de gravedad hacia abajo. Y eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Pero en la formalidad diríamos, si el cuerpo está en equilibrio mecánico, entonces, ¿qué? La fuerza resultante tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Un teorema clásico en muchos exámenes de admisión a las distintas universidades del país, jóvenes, es el teorema de las tres fuerzas. ¿Qué me dice esto? Si sobre un cuerpo en equilibrio actúan solo tres fuerzas, noten eso, ¿ya? Actúan solo tres fuerzas, entonces estas fuerzas serán paralelas o concurrentes. O sea, paralelas entre sí o si no van a ser concurrentes. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Digamos que este cuerpo está en equilibrio mecánico. Y si sobre ese cuerpo que está en equilibrio mecánico actúan solo tres fuerzas, esas fuerzas solo se van a ubicar de una de dos formas. ¿Cuál sería? La primera es que se ubiquen de forma paralela. Por ejemplo, así. Mira, jovencitos. Tres fuerzas.
necesariamente, si está en equilibrio y hay tres fuerzas sobre este cuerpo, entonces esas fuerzas se van a colocar de forma paralela. ¿Ve? O sea, van a ser paralelas entre sí. ¿Ve? O la otra opción, joven, es que sean concurrentes. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, voy a poner aquí una fuerza que va vertical hacia abajo, ¿ya? Una fuerza 1, una fuerza 2 que quizás estaría así, ¿ya? Centrado, ahí está, una fuerza 2. Y la tercera fuerza, si es que hay una tercera fuerza, joven, para el equilibrio, necesariamente va a tener que pasar por este punto. Necesariamente. ¿Ok? Ahí está, ¿ve? Entonces, si sobre un cuerpo en equilibrio actúan tres fuerzas, ¿esas fuerzas cómo se van a colocar? Ah, profe, ¿van a ser paralelas o en su defecto van a ser concurrentes? Y cuando tú tienes este caso, joven, lo que yo te voy a pedir es que formes un triangulito con las tres fuerzas. ¿Ves? La fuerza 1, la fuerza 2 está así, ¿cierto? La fuerza 2 está por aquí y la fuerza 3 estaría así. Mira. Ahora mira, pero profe, ¿cómo estás seguro que se forma un triángulo? ¿Qué tal no se logra cerrar o su cabeza está más allá? Puedo tener la seguridad que con estas fuerzas puedo formar un triángulo por esta razón, ¿ves? Porque la resultante, ¿cuánto es? Ah, profe, la resultante es 0. Si estos son vectores, para que sea 0 su resultante, ¿qué tendrían que formar? ¿Qué figura? Ah, un polígono cerrado. Y el polígono de tres lados es el triángulo. Ahora, profe, ¿con qué objeto usted hace que formen un triángulo? Porque una vez que está hecho un triángulo, jovencitos, usted puede aplicar todo su conocimiento geométrico y trigonométrico de triángulo. ¿Cómo así? Existencia de triángulo, resolución de triángulos rectángulos, resolución de triángulos oblicóngulos, teorema de Pitágoras y los demás teoremas que has aprendido en geometría y en trigonometría. Muy bien, jovencitos. Eso vendría a ser toda la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la solución de problemas. Bien. Bueno, jóvenes, empezamos entonces con la solución de nuestros problemas. Vamos aquí al problema número 1 y en su práctica dice así. La barra de 8,1 kilogramos permanece en reposo de tal manera que el módulo en la reacción en A es 25 newton. Calcule la lectura del dinamómetro ideal. Muy bien, jovencitos, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos la articulación en A, perdón, el apoyo en A. Me están pidiendo encontrar la lectura del dinamómetro, el que está instalado aquí, en esta cuerda. ¿Qué cosa lee un dinamómetro, joven? Un dinamómetro, jovencitos, lo que va a leer es la tensión que existe en la cuerda, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa debo hallar? La tensión que existe en esta cuerda. Y si ustedes observan, en el gráfico, joven, me dice que esta cuerda está totalmente vertical. Ahí en el gráfico ustedes observan que dice que esta cuerda es paralela a la gravedad. ¿Cierto? Así está en el gráfico. Y eso implica, saben que la gravedad siempre es vertical. Y por cierto, me dice que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces esta cuerda es vertical. Me piden hallar esa tensión. Sí, me dice que la masa de la barra, ¿cuánto es? 8,1 kilogramos. Voy a anotar eso por acá, ¿ya? Y la reacción en A es 25 newton. Ahora, ¿cómo está ubicada esa reacción? Ah, profe, perpendicular está ubicado, profe. No, solo es perpendicular si el piso es liso. Y no me dice que sea liso, el problema no me aclara que es liso. Entonces, profe, ¿cómo está? Ah, tiene otras posibilidades, ¿cierto o no? Para eso vamos a recurrir, joven, a nuestro teorema de las tres fuerzas. ¿Qué es el teorema de las tres fuerzas? Si sobre un cuerpo en equilibrio actúan solo tres fuerzas, ¿cómo serán estas fuerzas? Ah, profe, o son paralelas o concurrentes. Y ese es el caso. ¿Cómo así, profe? Mira, hay una fuerza de tensión, una fuerza. ¿Hay una fuerza de gravedad o no? Ah, sí, profe, habrá una fuerza de gravedad, vertical hacia abajo, ¿cierto? ¿Quién está? La fuerza de gravedad. Siempre es vertical hacia abajo. ¿Y cuánto vale? No sé, profe. Pero la fuerza de gravedad, jovencito, vamos a anotar por acá, vamos a subir la masita. Recuerda que la masa, ¿cuánto vale? 8,1 kilogramos. En la teoría te expliqué que la fuerza de gravedad que es igual. Ah, profe, es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Así se calcula. Entonces, si la masa es 8,1 por la gravedad 10, ¿cuánto sería la fuerza de gravedad? Ah, profe, sería 81 newton, ¿cierto? No, acá sería 81 newton. A ver, ahí está, esa sería. Siempre vertical hacia abajo. Entonces, aquí vendría la reacción que sería la tercera fuerza, ¿no? ¿Cuántas fuerzas tiene? Tensión, una fuerza, fuerza de gravedad 2 y la reacción 3, ¿cierto?
Si son tres fuerzas sobre un cuerpo que está en equilibrio, porque la barra está en equilibrio, es que está en reposo, ¿cierto o no? Como está en equilibrio, joven, tienen que ser o paralelas o concurrentes. ¿Qué caso es esto? Oye, esta cuerda es vertical, la fuerza de gravedad es vertical. ¿Qué caso es? Ah, profe, ya son paralelos. La tercera fuerza, o sea, la reacción, jovencitos, también estaría de esta forma. ¿Cierto? Pero profe, a mí me han dicho que la reacción siempre es perpendicular. Están estafados, pues, joven. Solo es perpendicular si el piso es liso. O también se puede dar el caso cuando, por ejemplo, en un piso, ¿no? En un piso así, donde todas las fuerzas que se están accionando sobre el bloque son perpendiculares, son verticales, entonces, a pesar de que el bloque sea, o el piso sea rugoso, necesariamente la reacción también va a ser vertical. ¿Por qué? Porque todas las acciones son verticales, entonces la reacción también tendría que ser solo en esos casos, si es que es liso o todas las acciones son perpendiculares al plano, ¿ya? Pero cuando presenta rugosidad, no necesariamente va a ser perpendicular. ¿Cómo así? Pues que te explico, ya para que me entiendas. Porque yo sé que algunos ya están empezando a odiar a sus anteriores profes, ¿no? Entonces, mira, escúchame. Por ejemplo, acá tengo un muchacho que está empujando su cajoncito. Tal vez alguna vez has empujado y te has resbalado. ¿Por qué razón no me resbalo cuando empujo un bloque? Porque hay fricción, joven. Acá tendría la fuerza normal y aquí tendría la fricción, ¿cierto? Y la resultante de estas dos es la reacción, joven. Y como usted puede ver, si yo dibujo la reacción, no es perpendicular en este caso, ¿cierto? Está inclinada. Y ese sería uno de esos casos, ¿ok? Estoy adelantando, mis jovencitos, para aclarar esa duda. ¿Entienden? ¿Por qué me ha salido así? Porque hay tres fuerzas. Uno, dos, tres fuerzas. Y si hay tres fuerzas sobre un cuerpo de equilibrio, ¿qué cumple? O son concurrentes o son paralelas. Como estas dos son paralelas, necesariamente la tercera tendría que ser paralela. Y en el dato me dice que esta reacción vale 25 newton. ¿Cierto o no? Entonces, por equilibrio, primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Que la fuerza resultante es cero, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, ¿cierto? Por eso hemos hecho la teoría, para que este problema sea elemental. Para arriba, ¿quién está yendo? La tensión y 25 newton, ¿cierto? Para abajo va 81, profe. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa tensión? Esa tensión valdría, si operamos acá, sería 56 newton. Ahí está, jovencitos. La tensión, entonces, ¿qué es la lectura? Pero no, me pide la lectura del dinamómetro. El dinamómetro lee la tensión, que vale 56 newton. Muy bien, jóvenes. Entonces, habiendo aclarado eso, pasamos al problema número 2. Y así, se muestra un sistema en reposo. Todo el sistema está en reposo, quiere decir que está en equilibrio, ¿cierto? Determina el módulo de la deformación del resorte, cuya constante es 100 newton por metro y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Por cierto, dice que este bloque tiene 4 kilogramos. ¿Qué nos piden? Vamos a hallar la deformación en el resorte. Este resorte tiene una constante de elasticidad de 100 newton por metro. ¿Ya? 100 newton por metro. Vamos a hallar la deformación. ¿Cómo podrías hallar, joven, la deformación de este resorte? Profe, si yo conociera la fuerza que actúa sobre el resorte, ya está resuelto mi problema. Porque la ley de Hooke dice que la fuerza elástica es K por X. ¿Cierto o no? El K tienes, 100 newton por metro. Oye, si conociera la fuerza que actúa en el resorte, hay un X, la deformación. Me están pidiendo hallar esa deformación, ¿cierto o no? Entonces, mi trabajo tiene que ser determinar esa fuerza elástica, jovencito. Esa fuerza elástica. Muy bien. Entonces, vamos allá, esa fuerza elástica. Para eso, recurrimos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. ¿Qué fuerzas estarían actuando? Profe, vertical hacia abajo, tendríamos en primer lugar a la fuerza de gravedad. Lo voy a dibujar de esta manera, para que no me sature el gráfico, ¿ya? Acá estaría la fuerza de gravedad. Su masa vale 4. Por la gravedad, que vale 10, ya sabemos, ¿sí o no? Y a eso es bastante elemental, ¿no? La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Si la masa vale 4, por la gravedad 10, en el primero me dice que vale 10, 4 por 10 sería 40
newton. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Profe, aquí se tiene una cuerda. En esta cuerda habría una tensión. ¿Cierto? ¿Y puedes hallar el valor de esa tensión o no? No sé, profe, contesta. Aquí no lo puedo determinar, pero sí, jovencitos, en esta parte. Y como esta es una sola cuerda, usted sabe que en el sistema de poleas, que mientras sea la misma cuerda, la tensión es única, joven. Pues si yo analizo este bloque, ¿qué fuerzas tendríamos? Ah, profe, vertical hacia abajo su fuerza de gravedad. ¿Cierto o no? Vertical hacia abajo su fuerza de gravedad. En el dato me dice que esta tiene una masa de 6 kilogramos. Si la masa vale 6 kilogramos por gravedad 10, 6 por 10 sería 60 newton. ¿Qué más tenemos? Acá se tiene una cuerda. Y en esta cuerda estaría actuando una tensión. Siempre la tensión jalando a los cuerpos, ¿cierto? Entonces estaría jalando hacia arriba. ¿Cuánto vale? Oye, todo el sistema está en reposo, está en equilibrio, dice ahí. En el enunciado dice que está en reposo, por lo tanto está en equilibrio. Así que este bloque de 6 kilogramos, joven, si para abajo está jalando una fuerza de 60, para arriba también sería 60 newton, ¿cierto? Y como es una misma cuerda, la tensión es única a lo largo de esta cuerda. Las poleas lo único que hacen es cambiar de dirección, entonces aquí tendríamos 60 newton, ¿cierto? Entonces, ahora en el resorte. Te pregunto, joven, ¿la fuerza para dónde está? ¿Para arriba o para abajo? Porque usted sabe que el resorte puede jalar o puede empujar, ¿sí o no? Depende de la deformación. Si yo estiro el resorte, jala mis manos, ¿sí o no? Si comprimo el resorte, empuja mis manos. ¿Y cómo, profe, sé? ¿Voy a utilizar? No, date cuenta, mira, observa estas dos fuerzas. Tengo hacia abajo su peso, 40 newton, pero para arriba tengo 60. ¿Quién es mayor? La tensión, profe. Quiere decir que se lo estaría levantando al bloque. Oye, si está levantando, quiere decir que el resorte estaría jalando. ¿Cuánto vale? Mira, jovencito, como está en equilibrio este bloquecito, solo este bloquecito, me olvido del resto. Como está en equilibrio, esas son todas las fuerzas que están actuando, ¿sí? La tensión, la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Si está en equilibrio, fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. Para arriba tengo 60, para abajo tendría que ir 60, ¿sí? Si acá tengo 40, ¿cuánto vale esta fuerza elástica? 20 newton, por el equilibrio, ¿cierto? Porque está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0. Si ya tengo la fuerza elástica, ya puedo hallar la deformación. Entonces ponemos acá, hallando la deformación. Hallando la deformación. ¿Y cómo podemos calcular la deformación, joven? Con la ley de Hooke que dice la fuerza elástica es K por X. K por X, joven, determina entonces, con esta ecuación podemos determinar la ley de Hooke que determina la fuerza elástica, ¿cuánto vale? 20, ¿cierto? El K vale 100 newton por metro, y aquí el X. Entonces, ¿cuánto valdría? 20 entre 100 sería 0,2 metros. Si queremos la clave en centímetros, ¿cuánto sería? Oye, un metro tiene 100 centímetros, ¿no? ¿Cierto? Así que multiplicamos 0,2 por 100 sería 20 centímetros. Muy bien, jovencitos. Ese sería el problema, la solución a nuestro problema. Continuamos. Vamos a pasar al problema número 4. Ya no es el 3, es el 4. Ahí lo tienen ustedes en su práctica. No se olviden, los problemas que estoy dejando los vamos a resolver en vivo ahora que nos conectemos en la plataforma Zoom, ¿cierto? Muy bien. 4 dice así. Si se sabe que la placa rectangular homogénea, noten eso, permanece en reposo, se está quieto, no se mueve, ¿cierto? Determina el máximo valor de la longitud X. Profe, ¿qué tiene que ver eso con el equilibrio mecánico? Tiene mucho que ver. Imagínate que este es un voladizo, una casa, segundo piso. ¿Hasta qué tamaño? ¿Por qué no? Los voladizos en tu casa deben tener 80, 90 centímetros quizás. Pero ¿por qué no tenemos 2 metros de voladizo para ganar mucho más terreno? ¿Por qué? Ah, porque se cae, profe. Ah, entonces sí tiene que ver esa distancia con el equilibrio, ¿no? Me dicen, jovencitos, esta placa es homogénea y está en reposo. Y acá me dice que vale, ustedes pueden observar ahí el gráfico, dice 37 metros, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia máxima de X entonces? Oye, la cosa es que está en reposo, entonces, ¿cuándo perdería el equilibrio? ¿Cómo perdería el reposo? ¿Cómo dejaría de estar en reposo, joven? Ah, pero cuando se cae así, ¿no? Se cae. ¿Por qué razón tendría que caerse? Por su peso, profe. Claro, si su peso estuviera, si su centro de gravedad está aquí, no se va a caer.
¿cierto o no? ¿Cuándo se caería? Profe, cuando su centro de gravedad está por aquí. Ahí sí, si ahí estuviera su centro de gravedad, ¿qué pasaría? Se va a voltear, ¿cierto o no? Entonces, pues, mira, observa esta regla, ¿ya? Si yo le pongo aquí, en el medio, va a tratar de equilibrarse, ¿cierto? Más o menos ahí, ¿ya? Vamos a tener equilibrio. A ver, con mis dos deditos. Ahí más o menos. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo aquí? No hay equilibrio, ¿ve? Porque si su peso está aquí, se va a caer. Oye, pero si pones para acá, también se cae, ¿ve? ¿Cierto o no? Entonces, mira, jovencito. Y es más, con mis dos manos para que veas, ¿ya? Acá está su centro de gravedad, que está, no se cae. Observa mi mano izquierda, ¿ya? Si yo lo muevo hacia aquí, va a caerse, mira. ¿Por qué? Porque aquí estaría su centro de gravedad y hace que voltee, ¿cierto o no? Entonces, ¿de qué va a depender, joven, de que conserve el equilibrio? O sea, de que siga el reposo. ¿De dónde se ubica? Si su centro de gravedad está, ahora de aquí hacia allá, o sea, de aquí, desde esta línea hacia la izquierda, no va a perder el reposo, va a seguir el reposo. Pero si su centro de gravedad, o sea, el punto donde está su fuerza de gravedad, va de aquí hacia allá, joven, entonces ahí sí se va a caer. Entonces, como máximo, su centro de gravedad tendría que estar aquí. Ahí tendría que estar actuando su fuerza de gravedad. ¿Ya? Ahí tendría que estar para que no pierda el reposo. ¿Y dónde se ubica? En una placa triangular, en un cuerpo triangular, joven. ¿Dónde está el centro de gravedad? Su centro de gravedad está en el baricentro del triángulo, o también denominado gravicentro, joven. ¿Ya? Ese está. Y ya que este es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Yo sé que el baricentro del triángulo parte a la altura. ¿En cuál es la proporción, joven? Ah, profe, de 1 a 2. ¿Cierto o no? De 1 a 2. Es decir, el baricentro, acá es 2 y acá es 1. O sea, acá sería la mitad. X medios. ¿Cierto? Y por el triángulo de 37 medios, oye, ¿ese triángulo es de 1 a 3 o no? Ah, profe, quiere decir que si esto vale 7, todo esto ¿cuánto valdría? 21 centímetros. ¿Cierto? Porque el cateto de 37, si esto es K, acá es 3K. Quiere decir, joven, la suma, ¿no? X medios más X medios más X sería, profe, 3X medios es igual a 21. ¿Cierto? Acá tercia 1, tercia 7. Este pasa a multiplicar y X sería 14 centímetros. Muy bien, ahí está, joven. Problema resuelto. Continuamos entonces. Bueno, jóvenes, entonces seguimos con la solución de problemas. Vamos a llegar al problema número 5. Dice de esta manera: se muestra un sistema en equilibrio. Determina el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda 1 y la masa de polea es 4 kilogramos. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar, jovencitos, la tensión en la cuerda 1. Mira, me muestran un sistema que esté en equilibrio, ¿cierto? Y que me están pidiendo, profe, piden la tensión en esta cuerda. Entonces vamos a determinar. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta polea. ¿Qué fuerza estaría actuando en la polea? En primer lugar, esta polea no tiene masa, ¿cierto? Me dice que tiene masa. No es como el anterior problema, sino que ahora sí tenemos aquí masa. ¿Cuánto sería su fuerza de gravedad, entonces? Fácil. Si su masa es 4 y en el problema me dice que la gravedad considere 10, 4 por 10, su fuerza de gravedad tendría que ser 40 newton. ¿Cierto o no? ¿Qué más tendríamos? Profe, para aquí a la polea le está jalando esta cuerda, o sea, aquí hay una fuerza de tensión, ¿cierto o no? Vertical hacia abajo. ¿Y cuánto vale eso? Oye, eso valdrá igual a la fuerza de gravedad de este bloque. En otras palabras, a la polea, ¿quién le está jalando hacia abajo? Este bloque de 3 kilogramos, no, lo está jalando. ¿Y con qué lo jala? Con su peso, profe, con lo que está jalando, ¿cierto o no? Muy bien. Entonces, mira, si su masa es 3 kilogramos y la gravedad es 10, ¿cuánto sería su fuerza de gravedad? 3 por 10, 30. Entonces, con 30 newton estaría jalando verticalmente hacia abajo. Muy bien, hasta ahí. Ok, seguimos y decimos, profe, aquí continuaría y tendríamos lo siguiente, mira. Aquí está la tensión, justo la que me piden determinar. Voy a ponerle tensión 1. Esta me está pidiendo determinar. ¿Cuánto vale esa tensión? Y acá, ahí recuerdo, entonces habrá otra tensión. Aquí otra tensión. ¿Cuánto vale esa tensión? Tensión 2, ponle, profe. No.
Miren, jovencitos, si te das cuenta, en este sistema es algo distinto a nosotros. La polea, la cuerda está pasando por aquí. ¿Cierto o no? ¿Y qué te dije, jovencitos? Si en el sistema de poleas y cuerdas, que la tensión tiene el mismo módulo a lo largo de toda la cuerda, ¿sí o no? Como esta es una sola cuerda, la que está dando vuelta, entonces aquí también tendríamos la misma tensión 1. ¿Ok? Entonces, profe, vamos a descomponer por aquí y para allá para empezar a igualar. No, jovencitos, no lo vamos a hacer de esa manera, vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Aquí puedo aplicar el triángulo de fuerzas. Pero, profe, ¿cómo vas a aplicar si hay 4 fuerzas? 1, 2, 3, 4. Cierto, hay 4 fuerzas, pero me doy cuenta que estas dos son verticales, ¿o no? Entonces yo no puedo considerar una sola fuerza. Puedo hallar la resultante para esta fuerza de gravedad de la polea de 40 y esta tensión de 30. Puedo hallar, o sea, puedo considerar una sola fuerza vertical hacia abajo. ¿De cuánto? Ah, profe, al total, pues, ¿no? 40 y 30 sería 70 Newton. Claro, puedo hacer eso, ¿cierto? Al final son vectores. ¿Y qué pasaría con estos dos? Necesariamente tendrían que formar, ¿qué cosa? Un triángulo. ¿Por qué? Porque si está en equilibrio, y en el problema me dice que está en equilibrio, ¿cierto? Si está en equilibrio, eso implica ¿qué cosa? Ah, profe, que forman un polígono cerrado, porque la resultante es 0, ¿cierto o no? Si está en equilibrio, la resultante es 0. Por consecuencia, todos estos vectores tienen que formar un polígono cerrado. Ahí está, jovencitos, de esa manera. Entonces acá tenemos la tensión 1 y la tensión 1. El siguiente paso es determinar los ángulos interiores, joven. Y me percato, digo, no, mira, profe, si yo trazara aquí una vertical a este techo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos el 90 y este ángulo, ¿cuánto tendría que ser? Ah, 45 grados. Quiere decir que la tensión 1, mira, la tensión 1 y la vertical forman 45 grados. Aquí entonces, 45 grados. ¿Ok? Y como este es un isósceles, ¿cierto o no? Estos tienen el mismo módulo. Ah, entonces todo triángulo isósceles a los lados iguales supone ángulos iguales. Este es 45, acá también tendría que ser 45. ¿Cierto? Ah, profe, ya está entonces. ¿Qué le hacemos? Simplemente le trazamos una altura, porque te dije, una vez que has formado tu triángulo de fuerzas, lo que usted va a hacer simplemente es, ya va a ser el estudio geométrico, ¿no? Le trazo una altura, y yo sé que en todo triángulo isósceles, la altura también es mediana, ¿no? O sea que aquí lo voy a partir en dos partes, acá está el serrucho y acá el serrucho. Si todo valía 70, cada serruchito sería 35, y acá también 35 newton, ¿cierto o no? Ah, profe, entonces si este es 35, el triángulo de 45 y 45, entonces su cartera sería 35, 35 y esta tensión tendría que ser ¿cuánto? 35 raíz de 2 newton. Y ahí está, joven, el problema está resuelto. Muy bien, entonces seguimos jovencitos con la solución de nuestros problemas, ¿ya? Los problemas que todavía no los estoy resolviendo, en un momento más lo haremos cuando nos conectemos a la plataforma. Problema número 10 dice así. Sobre la esfera homogénea en reposo se pide calcular el mínimo valor de F que garantiza dicho estado. Vamos a encontrar el mínimo valor de F para que esta esferita se encuentre, o permanezca en reposo. ¿Por qué no pedirá el mínimo valor? Porque ahora, si yo aprieto con mucha fuerza, ¿qué va a suceder? Ciertas paredes, miren, son muy resistentes, no se va a caer, ¿no? Pero si aprieto suavecito, ¿qué pasaría? Esta esfera podría resbalar, ¿cierto? Va a deslizarse y ya perdería el estado de reposo. Entonces vamos a hallar este valor de la fuerza F, que por cierto me dice que es horizontal, jóvenes, ¿ya? El mínimo valor, ¿ya? Paralelo a esto. Entonces, jovencitos, hagamos el diagrama de cuerpo libre para poder luego analizar qué sucedería para determinar que este sea mínimo. ¿Qué fuerzas tendríamos? Ah, profe, en primer lugar, si la masa de la esfera es 3 kilogramos, ¿cuánto valdría su fuerza de gravedad? Ah, su fuerza de gravedad, profe, valdrá, si la masa es 3, con gravedad 10 sería 30 newton, ¿cierto o no? 30 newton. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Profe, vamos a poner por aquí, esto de aquí, para acá, ¿ya? La fuerza de gravedad, entonces, ¿cuánto vale? 30 newton, ¿cierto? Entonces, jovencitos, vemos que está en contacto aquí y tendríamos la fuerza normal. Como me dice aquí, mira, usted ve superficie lisa, entonces cuando es lisa hemos dicho que la reacción es perpendicular, ¿cierto? O también puedo decir que solo existe la reacción normal. ¿Cierto? No hay fricción, entonces la reacción tendría que ser, acá vamos a poner una reacción 1, tendrá que ser totalmente perpendicular acá, ¿cierto? Y por ende, como este plano sería tangente a la circunferencia, va a ir de frente hacia el centro, va a estar dirigida hacia el centro, ¿cierto? Y aquí también el techo, jovencitos, tenemos, está en contacto, entonces ahí estaría. Otra reacción, una reacción 2, ¿cierto?
Muy bien, ¿qué otra fuerza estaría actuando? Ya ninguna, solo esas fuerzas, ¿cierto? Entonces, me dicen que este F sea mínimo. Podríamos usar las matemáticas, joven. Podríamos usar incluso el cálculo diferencial para encontrar, o sea, las derivadas para encontrar un valor mínimo de esto. Pero simplemente usando nuestro razonamiento. O sea, ¿cuándo me dice que es mínimo? O sea, ¿qué implica que sea mínimo? Ah, profe, que apenas está a punto de salirse del reposo, ¿sí? O sea, quiere decir, si se sale del reposo, esta esfera, ¿para dónde se va a mover? ¿Se va a ir hacia allá, hacia aquí, hacia la izquierda, ¿para dónde? Ah, no, profe, va a resbalar por el plano, ¿sí? Ah, se va a separar de este techo. Cuando pierde el reposo de inmediato, o sea, si yo apenas pongo una fuerza muy pequeña, ¿qué va a suceder? Empezar a deslizar, o sea, se va a separar de este techo. Y como me pide que apenas lo esté soportando, quiere decir que ya está prácticamente separado. Entonces, ¿cuánto sería esto? 0. O sea, en otras palabras, no es que esté separado, todavía está en contacto, pero ya no hay interacción entre estos dos cuerpos. Entre la esfera y el techo ya no hay interacción, por eso es 0, porque ya está a punto de salirse. ¿Cierto o no? De empezar a deslizar. Solo en esa ocasión, esta fuerza tendría que ser mínima. Entonces, ¿cuántas fuerzas tengo? 1, 2, 3. Ah, profe, si tienes 3 fuerzas que mantienen en reposo un cuerpo, o sea, en equilibrio, de inmediato se forma el triángulo de fuerzas, ¿cierto? Entonces, vertical hacia abajo está la fuerza de gravedad, que es 30 newtons, ¿cierto? Ahora, mira, esta fuerza F que está a la derecha, ¿cierto? Vamos hacia la derecha, ya tendríamos de esta manera. Vamos aquí. Aquí está la fuerza F que vamos a determinar. Y cerrando, tendríamos aquí. Ah, profe, cerrando estaría la reacción 1. Una vez que ya tengo de esta manera, joven, aquí está mi triangulito. ¿Por qué puedo formar un triángulo? Porque sé que está en reposo, está en equilibrio, ¿cierto? El siguiente paso es determinar los ángulos interiores, jovencitos. Entonces usted puede decir, ah, profe, mira, acá obviamente va a ser 90 grados, ¿cierto? 753, acá sería 37, ¿cierto? Oye, 37, acá se pondría 37, por opuesto al verso, 37, y acá tendría que ser 53, ¿cierto? Si no, tienen por la prueba de la mariposa, ¿no? 90, 53, 90, 53, ya como quieran, conocidos. Y me percato que la reacción 1 y la fuerza vertical forman 53 grados, entonces acá tendríamos 53 grados, ¿cierto? ¿Qué más tendríamos entonces? Ya que esta es una vertical, ¿cierto? La fuerza de gravedad es paralelo pues a la gravedad. Y esta es una horizontal. ¿Qué va a suceder? ¿Qué ángulo va a formar? Si esta es horizontal con la vertical, ah, profe, forma 90 grados, ¿cierto? O sea, la fuerza de gravedad y la fuerza F 90 grados. Por consecuencia, esto sería 37 grados. Te recalco aquí, no siempre vas a tener triángulo rectángulo. Puede salir cualquier tipo de triángulo, jovencito, ¿ya? Cualquier tipo de triángulo. Ah, profe, entonces sería fácil, ¿no? 37 3K, 53 4K y por la luz 5K. Si a 37 se opone 30, entonces esa fuerza F mínima, si lo pone está a punto de caer, jovencito, sería 40 newton. Ahí tenemos, joven, entonces el problema resuelto. Continuamos y llegamos al problema final de esta parte y luego nos conectamos en vivo, jóvenes, para terminar nuestra práctica, ¿ya? Problema número 15. La barra de 2 kilogramos está en reposo, de tal manera que el módulo de F y la reacción del plano inclinado son iguales. Calcule el módulo de la reacción en la pared. Considere que las superficies son lisas. Ya, considera las superficies lisas. Me dice el joven que la barra de 2 kilogramos está en reposo, está quieto. O sea, en otras palabras, está en equilibrio mecánico. Y que la reacción en el plano inclinado y la fuerza F tienen el mismo módulo. Ya, el mismo módulo. ¿Ok? Me pide determinar la reacción en la pared vertical, en esta pared de aquí. Aquí me pide encontrar la reacción en esa pared, ¿ya? Si las superficies son lisas y la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? No me está diciendo que es una barra homogénea, ¿no? Entonces, pero lo que sí sé es que la fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, digamos que su centro de gravedad está aquí y vertical hacia abajo, entonces su fuerza de gravedad estaría hacia abajo. Según el dato del problema, la masa de la barra es 2 kilogramos, ¿cierto o no? Entonces, su fuerza de gravedad, ¿cómo se calcula? ¿Cómo encuentro la fuerza de gravedad? Simple. La masa 2 por la gravedad 10, 2 por 10 sería 20 newton. Entonces acá tenemos 20 newton. Ahora determinamos las reacciones. Como las superficies son lisas, entonces la reacción ¿cómo es? Perpendicular, ¿cierto o no? Solamente tendríamos a la reacción normal, o sea, perpendicular al plano, de esta manera, ¿no? Así estaría la reacción, formando
90 grados con el plano. Ahí está. Oye, pero justo me dice, joven, ahí en el dato, que la fuerza F y esta reacción tienen el mismo módulo. Así que le vamos a poner F también. ¿Ok? ¿Y qué más tendríamos? Otra vez aquí otra reacción. Y como la superficie es lisa, entonces ya sabemos, la reacción en este caso es perpendicular. Encontramos esta reacción. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, joven, escucha. Ese sería el diagrama del cuerpo libre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me están pidiendo calcular esta reacción. ¿Cómo podríamos encontrar? 1, 2, 3, 4, profe, formamos triángulo, no sería tan sencillo, tendría que formar un cuadrilátero, ¿cierto? Y también saldría si formamos el cuadrilátero, pero esta vez se va a hacer más curioso. Entonces, vamos a ir a la primera condición de equilibrio. Ya que la barra está en reposo, entonces eso implica que está en equilibrio mecánico. ¿Y cumplirá que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo? Las fuerzas que van a la derecha es igual a las fuerzas que van a la izquierda. ¿Cierto o no? ¿Por qué cumple eso? Porque la primera condición me dice que si un cuerpo está en equilibrio mecánico, entonces su fuerza resultante es igual a 0. ¿Ok? Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a descomponer. Vamos a descomponer, jovencitos, a esta fuerza F. Aquí estaría su componente vertical. Ya, ahí está su componente vertical. Y para aquí, su componente horizontal. Yo te enseñé en clases pasadas cómo se hace la descomposición rectangular. ¿Cierto o no? Entonces, 137, acá tendríamos 90, en esta partida 90, acá tendríamos 53, y como este era perpendicular, ¿cierto? Acá tendríamos 37 grados, ¿cierto? Ya, muy bien. Y mira, si yo cierro mi triangulito, para hallar sus componentes, diré, fácil, profe, triángulo de 36 y 53, sería 3K, 4K y la fuerza F 5K. O sea, esta F, ¿qué tal si le llamamos F sería 5K? Entonces aquí tendríamos 4K por el triángulo, ¿cierto? Y su 3K, que se pone acá su componente horizontal. 3K. ¿Cierto o no? Por el triángulo aproximado de 37 y 53. ¿Cierto? 3K, 4K y le ponemos 5K. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Ya hemos descompuesto esta parte. ¿Qué más nos faltaría descomponer? Profe, te falta descomponer esta fuerza. Entonces la descomponemos, jovencitos. Acá tendríamos su componente horizontal, ¿cierto? Y aquí su componente vertical. Ahí está. Entonces ya está descompuesto. Pero para descomponer, profe, se necesita un ángulo. Y mira, ya que este es vertical y esta pared es vertical, será paralela, ¿no? Y de la geometría, ¿te recuerdas de lo que llamabas tú la Z, ¿sí o no? La Z. Mira, ¿ven? Esta casa la Z es solo 137. Aquí, ¿qué ángulo tendrías? 37 grados. Como en el problema me decía que esto era perpendicular, esta fuerza perpendicular, pues ¿qué ángulo tendríamos acá? 53, ¿cierto? Oye, recuerda que dice la reacción y esta fuerza F tenían el mismo valor, ¿o no? Entonces acá le voy a poner 5K. En el dato me dice que tenían el mismo valor. Entonces para hallar sus componentes tendría que trazar así, formar mi triángulo. Entonces acá tendríamos 37 grados. 37 grados. Y ahí obtendríamos las componentes. Si la fuerza vale 5K, entonces acá tendríamos 3K y acá sería 4K. ¿Ok? Porque no es altura y gráfico, lo voy a borrar, simplemente era a manera de explicación. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Ya que está en equilibrio, jovencitos, ya que está en equilibrio, diré, ¿no? Por la primera condición de equilibrio. Por la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio mecánico, ¿cierto? Establece que si un cuerpo está en equilibrio mecánico, la fuerza resultante es 0. Eso implicará que la sumatoria de fuerzas, o de forma práctica entonces decíamos, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas que va hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que va hacia abajo. Entonces veo mi problema y digo, fuerzas que van hacia arriba. Profe, solamente diría 4K. 4K es igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué está yendo para abajo? 3K y 20 newton. Entonces 3K más 20, ¿sí o no? Entonces K, ¿cuánto sería? Profe, K vale 20 newton, le ponemos ahí. Pero también cumplirá, ya que está en equilibrio, que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Analizo mi gráfico y digo, para la derecha, ¿quién va? Profe, para la derecha va 4K. ¿Quién más va para la derecha? Nadie más, profe, mi gráfico nadie más. Entonces, para la izquierda, ¿quién estaría a la izquierda? A la izquierda iría 3K y F. Entonces te pasa a restar y digo que F es igual a... F no, R, ¿no? R es la que está yendo a la izquierda. Entonces,
diré yo que R es igual a K1, porque este pasa a restar, y por lo tanto, si K vale 20, entonces la reacción sería 20 Newton. Ahí está. Problema resuelto. Muy bien, ha sido todo un gusto acompañarte en esta sesión. Ahora quedo a tu disposición y nos reunimos un momento más en la plataforma Zoom. ¿Ok?